El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, gracia y paz para todos ustedes en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un afectuoso abrazo de parte de nuestro ministerio y en razón de un escrito que recibí en mi correo de un hermano que afirma que la salvación por gracia se puede perder, es que nace este tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Él basa su afirmación en Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 9. Y vamos a mirar lo que la palabra nos dice al respecto y vamos a explicar el imposible de Hebreos 6, 4 al 9. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el privilegio que nos concedes de podernos acercar a tu palabra. Oro, mi Señor, para que tú me guíes y yo pueda tener la expresión clara para que mis hermanos puedan comprender el tema que vamos a compartir en esta hora. Lo hacemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Como siempre, amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, vamos a explicar el imposible de Hebreos 6, 4 al 9, que muchos malinterpretan para asegurar que la salvación se puede perder. En un salvo, siempre salvo. Y dice Hebreos capítulo 6, del 4 al 9, lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Verso 7: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este es el pasaje que generalmente utilizan aquellos que concluyen que los salvos, siempre salvos, pueden perder la salvación. Esta doctrina procede del sistema arminianista, que fue una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio, quien sostuvo que los salvos pueden caer de la gracia y perder su salvación. Así que vamos a analizar concienzudamente el tema y qué es lo que realmente nos está enseñando el autor de Hebreos, teniendo en cuenta, en primer lugar, los destinatarios de la carta, para ver si nos está enseñando o no la pérdida de la salvación. Lo primero que observamos aquí, amados, es que el apóstol Pablo no menciona aquí la palabra salvación, sino la palabra arrepentimiento. Dice en el verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí les está hablando el apóstol Pablo, y esto en el estudio de las Escrituras es de suma importancia para ti y para mí. Debemos entender a quién está dirigida la epístola, y obviamente es a los hebreos, es decir, a los judíos que en su tiempo habían creído en Cristo y que estaban en el peligro de lo que el apóstol Pablo denomina aquí volver atrás. Él habla, amados, en Hebreos 5, en el capítulo anterior, y nos refiere a la condición de estos hombres. Versículo 11. Dice, acerca de esto, es decir, de la explicación de la gracia, etc. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis vuelto tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Notemos, amados, con claridad lo que la palabra nos está diciendo. Es justamente a estos mismos creyentes del 6:1 a quien el apóstol también les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Como ustedes pueden ver, amados, es ahí en el versículo 4 en donde entonces Pablo introduce el imposible, diciendo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Notemos que el apóstol usa una conjunción ilativa y es porque, refiriéndose a la frase de atrás en donde dice, si Dios en verdad lo permite. Sin duda alguna, Pablo lo dice porque hay casos, amados, en que Dios puede no permitirlo. Casos en que hay un imposible. Y es aquí en donde nosotros encontramos y necesitamos comprender el imposible de Hebreos 6, del 4 al 9, con el que iniciamos la lectura de este estudio. Por ejemplo, es posible que dejando los rudimentos podemos ir hacia la perfección, pero es imposible ir a la perfección si nos quedamos parqueados o estancados en los primeros rudimentos de Cristo bajo la ley. Dios, amados, permite que dejemos los rudimentos porque ve que tú y yo tenemos la posibilidad de alcanzar la perfección en el conocimiento de Cristo. Es imposible, amados, que una persona sea iluminada, que guste el don celestial, que tenga la participación en su vida del Espíritu Santo y haya escuchado la buena palabra de Dios. Y aquí hago la salvedad de que si habla de la buena palabra es porque indudablemente también hay una mala palabra, mal explicada, mal interpretada. Dice, y los poderes del siglo venidero, pero que les advierte que al recaer esa persona, para ser otra vez renovada para arrepentimiento, es imposible. No para salvación, noten, para arrepentimiento. ¿Cuándo se recae? Cuando se crucifica, dice el apóstol, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Dice, exponiéndole a vituperio. Una vez más recordemos que está hablando, hermanos, a los judíos creyentes. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Esta epístola está dirigida a ellos, a quienes habían salido de la ley de Moisés y habían comenzado a caminar con Cristo,
pero que corrían el riesgo de volver otra vez a las obras de la ley para colocarse una vez más bajo maldición. ¿Cómo podemos explicar la tentación de recaer? En el momento en que ellos creyeron, pusieron el fundamento en sus vidas del arrepentimiento. Si ellos recaen, vuelven atrás y ya no habrá para ellos necesidad de que echen otra vez el fundamento de arrepentimiento que una vez hicieron. Lo que implica que no se puede echar dos veces el mismo fundamento. El arrepentimiento de obras muertas. Como no se le pueden echar dos veces al mismo cimiento, a una casa o a un edificio, porque lo que se echó y está establecido para seguir adelante hacia la perfección o el acabado completo de un edificio. Es el ejemplo que el apóstol utiliza para explicar su pensamiento. ¿Qué nos enseña esto? Que no se puede ir a la perfección espiritual o hacia la madurez o al conocimiento y vida de Cristo echando dos veces el mismo fundamento. Ya se echó una sola vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avanzar hacia la perfección espiritual en Cristo. En otras palabras, no se arrepiente uno sino una sola vez. ¿Cuál era el problema de estos creyentes hebreos? Que ellos eran niños, como vemos, necesitados de leche y que cometían un error gravísimo y era que no procuraban el alimento sólido. ¿Cuántos de nuestros hermanos que yo conocí en el pasado como pastor de la ley aparentemente se arrepintieron y vinieron a Cristo, pero con los años se diluyeron y volvieron atrás? Indudablemente en ese aspecto yo tengo gran culpabilidad porque nunca les di alimento sólido. Yo fui criado con leche y viví con leche muchos años de mi vida. Y por estar sumido en estos creyentes hebreos, en las obras muertas del judaísmo, no habían ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, en entender y diferir lo superior, que es lo del espíritu, y lo inferior, que es lo de la carne. ¿Cuál era el propósito entonces de Pablo con los creyentes hebreos? Era, amados, poner ante sus ojos el inminente peligro espiritual en que se encontraban, a fin de que, por no anhelar lo sólido de la palabra de Cristo, se colocaban tentados a recaer, a apostatar, a apartarse, a alejarse de la fe en Cristo, volviendo a las reuniones del judaísmo bajo las obras muertas de la ley. Pablo no está aquí, amados, aseverando la pérdida de la salvación o en casos específicos, él está hablando de apostasía. Pablo estaba advirtiendo que al no querer progresar o ir adelante hacia la perfección, lo cual tú y yo únicamente podemos lograr por medio del estudio profundo de la verdad y del misterio de Dios escondido en su palabra, que es alimento sólido. Un creyente así, lógicamente, se conduce a retroceder, lo cual puede llegar a incurrir en apostasía. Pues aquí encontramos que hay un título en Hebreos 5:11 que dice advertencia contra la apostasía. La advertencia de Pablo es clara. Si ellos recaen, ya no pueden tener entonces una segunda renovación para arrepentimiento. Porque uno se arrepiente, amados, una sola vez y luego avanza hacia la perfección espiritual por medio, lo repito, del alimento sólido de la palabra madura de Dios. En ese contexto, algunos creyentes habían llegado a la madurez en Cristo, pero otros recayeron. ¿Por qué Pablo usa el término recayeron como si lo hubieran hecho? Lo usa solamente para reforzar la advertencia que acababa de darles y la necesidad que les indica de que ellos debían proseguir hacia la madurez en Cristo. Dejar de ser niños para ser hombres maduros
en el Espíritu. Recaer, amados, es apostatar definitivamente. ¿Qué es apostatar? Es repudiar lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado en Cristo. Apostatar es crucificar por segunda vez al Hijo de Dios. Apostatar es volver a las formas muertas del judaísmo. Es tergiversar la sana doctrina de la palabra de Dios, enseñando fábulas y cuentos. Y por supuesto, malas interpretaciones de la predicación del Evangelio de la Gracia. Y es imposible, dice, para el que recae en el judaísmo, con sus obras muertas de la ley, que Cristo muera por segunda vez, que le derrame su sangre por segunda vez, que sufra por él por segunda vez, o que lo ilumine por segunda vez, o que le dé el don celestial por segunda vez, o que le dé el Espíritu Santo por segunda vez, que le muestre los poderes del siglo venidero por segunda vez y que lo renueve por segunda vez. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da en Cristo lo da por primera vez y por supuesto lo da una única vez. Esto es muy interesante, amados. Aquí vale la pena tener claro que en la cruz Cristo hizo un solo sacrificio por primera vez y por una única vez, como dice Hebreos 10, versículos 12 al 14, de la siguiente manera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así, amados, Dios no tiene otro remedio para el pecado de la apostasía cuando alguien repudia a sabiendas lo que Cristo dio e hizo en la cruz del Calvario por la iglesia. ¿Y quién va a ser tan insulso, hermanos, para repudiar el magno sacrificio completo de salvación para nuestra vida? Esto es una advertencia, amados. Esto es un llamado de atención a los hebreos y por supuesto a cada uno de nosotros. No una aseveración de Pablo a los creyentes hebreos. Tú no puedes repudiar el hecho de lo que eres. Una vez has venido a Cristo, has nacido de nuevo. Y vamos a mirar cómo es la condición real entonces, tuya y mía, una vez hemos venido a Cristo y hemos puesto toda nuestra confianza en Él. Número 1, un bendecido como tú y yo somos bendecidos ya con toda bendición espiritual. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo estamos tú y yo entonces hoy? Bendecidos. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero número 2, un escogido en Cristo fue escogido por Dios, valga la redundancia, antes de la fundación del mundo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, note bien, santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió no porque éramos, sino para que fuésemos santos. Número 3. Un predestinado para ser hijo de Dios, dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fuiste tú ni fui yo el que lo busqué,
Él nos buscó, nos encontró, nos salvó y nos adoptó como hijos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Número 4, nos convirtió en aceptos en el amado Jesús. Versículo 6 de Efesios 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo estamos tú y yo hoy en Cristo? Hemos sido aceptados por Dios de manera perfecta. Pero número 5 también dice el versículo 7, que tú y yo somos perdonados de todos nuestros pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo estamos tú y yo hoy en Cristo? Completamente perdonados. Número 6. Un salvo por la gracia de Dios, dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que tú y yo hoy tenemos en Cristo, indudablemente ha sido un regalo de Dios. Ahora, hermanos, una persona que está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, somos tú y yo. 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Número 8. Uno que tiene la vida en Cristo, dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Así que tú y yo tenemos la vida de Cristo, además de todo lo que ya vimos que en Él poseemos. Uno que nadie puede arrebatar de la mano del Padre, como dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si eso no es seguridad de salvación para ti y para mí, que no éramos judíos y que fuimos llamados por la misericordia de Dios a estar en Cristo, entonces realmente no tendríamos nada. Pero el 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Cristo eternamente. Y el día que tú repudies estas maravillosas posiciones en Cristo Jesús, te convertirás en un apóstata. Y ahí es donde será imposible que sea renovado por segunda vez a estas posiciones espirituales de victoria en Cristo Jesús, porque ya no las dieron por primera vez en Cristo. Y amados, lo lamentable es que en muchas congregaciones locales abundan los niños espirituales que no conocen la doctrina, que no conocen lo que estamos compartiendo con ustedes del alimento sólido de la palabra. Y en Hebreos 6:9 el apóstol dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Quiénes son los vosotros? Son los maduros, los que hemos dejado lo de niño y vamos adelante a la perfección, los que anhelamos las cosas mejores que pertenecen a la salvación y que nos han sido dadas por su divino poder y por su gracia en Cristo. Los salvos, siempre salvos, no son los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma, como dice Hebreos 10:39. Mira lo que dice la palabra. Léelo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe, dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Amados, tú y yo estamos hoy seguros en Cristo. Nuestra salvación jamás la podemos perder.
hemos madurado y crecido en el conocimiento de Dios gracias a la revelación de su palabra. Porque es que nosotros, amados, tenemos el privilegio de tener todo el manual completo a nuestra disposición, lo que no tuvieron los creyentes hebreos y muchos creyentes gentiles en el comienzo de la era cristiana, donde simplemente llegaban cartas y se leían, pero no se explicaban quizá, ni se enseñaban como hoy Dios en el fin de los siglos nos ha permitido hacerlo, para gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Así que, amados, somos eternamente también privilegiados en tener el manual del fabricante a nuestro alcance y el poder acercarnos a él con toda confianza para adquirir sabiduría, para entender el misterio de Dios y para entender con claridad el misterio de nuestra salvación en Cristo. Todo esto, por supuesto, debe regocijarnos profundamente y ayudarnos a seguir adelante, alimentándonos sólidamente para cada día crecer más y más en el conocimiento de Dios y en la obra perfecta que hace 2000 años Él hizo por amor a ti y a mí, a quien nos conoció y nos predestinó para esta gracia en la cual tú y yo hoy nos encontramos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre, qué hermosa es tu palabra. Es comprensible la vida de los hebreos en ese comienzo de la era de la iglesia. Ellos venían de la ley de Moisés, de haber hecho todas las prácticas rituales que nosotros los gentiles jamás practicamos, por supuesto. Y te damos gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. De nosotros que nacimos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, México, Estados Unidos, como gentiles, a quienes tú nos has dado el privilegio hoy de escudriñar las Escrituras, sabiendo que en ellas tenemos la vida eterna. Y gracias, Señor, por ministerios como el nuestro, donde tú nos estás alimentando cada día con alimento sólido, para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti, amado Espíritu Santo, por ser el Espíritu de verdad que nos revela todos estos misterios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias una vez más por su atención. Yo les invito de todo corazón a que nos sigan en YouTube, que vean nuestro canal de YouTube y lo compartan, y nos permitas llegar a ustedes también a través del grupo de WhatsApp, cuyo número ven ustedes aquí en la parte inferior, donde estoy compartiéndole materiales escritos, donde cada uno de estos mensajes llega tan pronto los subimos al alcance de sus manos. Agradezco a los hermanos en Costa Rica, en México, aquí en Colombia, que han decidido hacer aportes económicos voluntarios para el sostenimiento de nuestro ministerio, que es un ministerio de 24 horas al día. Gracias por los que quieren aportar también, y que a través de nuestro WhatsApp puedo informarles la manera como lo pueden hacer. Por supuesto, son ofrendas absolutamente voluntarias. Nadie está obligado. Pero el que siente amor y agradecimiento por la labor que estamos haciendo, puede hacerlo y nos será de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, amados, por su atención. Gracias por seguirnos acompañando en cada charla que tenemos en su ministerio, Reinando en Plenitud. Hasta la próxima y felicidades.